Buenos días. Hoy, con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Facultad de Ciencias Químicas, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María Antonia Palacios Corbillo. Buenos días, María Antonia. Buenos días. María Antonia Palacios Corbillo es catedrático honorífico de Química Analítica de esta universidad, de esta Facultad de Químicas, y ha sido, destacar algunos aspectos de su vida académica, ha sido directora de departamento de Química Analítica durante 8 años, profesor visitante de la Universidad de Montfort en Reino Unido, donde realizó una estancia de investigación, y ha participado en multitud de proyectos de investigación nacionales e internacionales, y en alguno de ellos ha sido coordinador. Y bueno, ha dirigido multitud de tesis doctorales, mucha experiencia en gestión, etc. Buenos días, María Antonia. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, por hacerte algunas preguntas. Tú estudiaste la licenciatura en Química en esta facultad. ¿En qué periodo? ¿Qué destacarías de tu periodo como estudiantes? ¿Cómo eran las clases, los laboratorios? ¿Cómo era el ambiente universitario? Bueno, antes que nada a mí me gustaría decir más o menos cómo, digamos, quiero que se enfoque esta entrevista, porque he visto entrevistas que han hecho otros profesores que han sido decanos, vicedecanos o vicerrectores de esta facultad, y han contado muy bien cómo ha sido el devenir cómo se ha formado la Facultad de Ciencias Químicas a partir de una facultad original de ciencias. También, pues, por ejemplo, cómo se han gestado los distintos planes de estudio de esta facultad, incluso cómo los programas Erasmus se pusieron a punto para la movilidad de estudiantes. Entonces yo lo que quiero es dar como unas pinceladas de lo que ha sido mi trayecto en esta facultad desde que era profesora, desde que era estudiante hasta que he sido profesora. Han sido 52 años de estancia ininterrumpida, en la cual pues la única interrupción ha sido los 6 meses que estuve en la Universidad de Montfort, en Leicester, en Inglaterra, y después ya al final de mi vida laboral, pues 4 meses en la Universidad de Antofagasta, en Chile. Estudié la licenciatura en el periodo comprendido entre 1965 y 1970. Entonces era la Facultad de Química, de Ciencias, y ahí pues nos juntábamos alumnos de otras ramas y los alumnos de matemáticas, física, química, biológicas y geológicas. Como era un curso selectivo, como cabe esperar, pues había muchísima gente, y desde luego lo que había era un núcleo muy activo y tanto para las relaciones sociales como para la ciencia. Pues todos éramos muy jóvenes, de 18 a 19 grados, de 18 a 19 años, y había pues un ambiente estupendo en esta facultad. En las clases, pues evidentemente eran clases magistrales dadas por el catedrático, y si tuviéramos que ver cómo eran esas clases desde el punto de vista del catedrático, pues probablemente la perspectiva que él tenía era una masa amorfa, o no amorfa, pero una masa de cabezas mirando para abajo y tomando apuntes. Era prácticamente el único material de estudio que teníamos. Bueno, también nos comprábamos libros, como podía ser el Burriel, el Gutiérrez, bueno, otros libros, el Morcillo, por ejemplo, etc. Y aparte de ese material de trabajo, pues prácticamente no teníamos ninguno. Quizás destacar que las lecciones magistrales del profesor Pérez Osorio, don Rafael Pérez Osorio,
pues quizás eran distintas, porque él iba a clase con una estructura de bolas en el cual pues, nos contaba dentro de los compuestos orgánicos cómo eran los enlaces, cómo eran las estructuras de los compuestos químicos y tal. Y quizás era lo que más se distinguía diferente a lo que era la pura clase magistral. Me hace gracia porque después he compartido ya casi al final de mi vida laboral pues un grupo de prácticas con el profesor Alfredo Pérez Rubalcaba, y me hacía gracia porque iba a clase y lo veía salir de clase con la misma estructura de bolitas que 50 años antes pues me habían explicado a mí. Eso era en cuanto a las lecciones magistrales. Luego, después, si hablo de seminarios y de prácticas, pues evidentemente ya los profesores que eran profesores ayudantes y tal, pues era gente joven con una carrera por hacer todavía, y esos eran más próximos. Y luego pues quizás una pincelada, dar una pincelada de cómo eran los laboratorios. Los laboratorios en aquel periodo eran muy largos, muchas horas en el día, y luego después periodos muy, muy grandes. Y en esos laboratorios pues tenía una peculiaridad, y cada laboratorio olía de una forma diferente y comunicaba el olor al departamento. Entonces, por ejemplo, pues en la química orgánica, el laboratorio pues olía pues a aldehídos, acetonas, no sé, a los compuestos con los que allí se trabajaba, y el departamento pues también olía a eso. Y en la química analítica, en que las prácticas más importantes era la química analítica cualitativa, pues el laboratorio de cualitativa pues olía evidentemente a ácido sulfídrico. Lo del ácido sulfídrico ahora sería impensable que pudiera haber ese ambiente en estos laboratorios, porque podemos imaginar el ambiente que se creaba cuando había 70 o 80 alumnos produciendo unas corrientes de ácido sulfídrico con pirita y clorhídrico, y un escape libre del ácido. Lo que no precipitaba con los metales pues se escapaba al medio ambiente. Cuando ya llevábamos 2 o 3 horas de laboratorio y teniendo en cuenta cómo funcionaban las vitrinas que había de extracción de madera y tal, pues había allí un ambiente totalmente irrespirable. Pero bueno, asumíamos que eso era, digamos, la práctica, es decir, allí nadie se quejaba, nadie ponía ninguna pega especial, porque bueno, eso lo conllevaba la práctica que se estaba realizando en el momento. Después, si alguna vez pues realmente te ponías enferma o se te ponía la garganta horrible, pues pedías permiso para bajar al bar a tomarte un vaso de leche calentita y con eso ya se terminaba, ¿no? Pero a pesar de la cantidad de horas que estábamos en la facultad, había muchísima relación social entre los alumnos. Las prácticas eran inacabables. Luego, después, en aquel entonces también había la universidad estaba muy politizada, y entonces había mucho movimiento estudiantil pidiendo, pues, por ejemplo, que hubiera un sindicato libre, porque el sindicato que había en aquel entonces era el SEU, y el SEU estaba llevado por la Falange. Después pues también lo que se pedía pues era que libertad de expresión, libertad de presos políticos, etc. Después todo esto se agravaba porque también teníamos unas clases de política, y cuando tocaba las clases de política nos las ponían los sábados por la tarde. Y después ya para poder ejercer, ya al final de mi licenciatura, para poder ejercer la carrera, pues tenías la sección femenina, te preparaban unos cursos de actividades sociales, etcétera, que eran
obligatorias para poder después ejercer tu profesión y sobre todo dentro de la facultad. Es decir, pero a pesar de todo, el ambiente, aquello era una gozada porque había mucha cohesión social y había mucho contacto entre los estudiantes. No sé, por ejemplo, por los sábados nos íbamos a los colegios mayores y siempre había una conferencia o había un concierto más o menos prohibido y si no, pues oíamos música, los Bravos, los Pequeñiques, música francesa, como por ejemplo pues Jacques Brel o yo que sé, Charles Aznavour o Georges Brassens, Adamo, porque la música anglosajona todavía no se oía en aquella época. Y cuando nos cansábamos de oír la música, pues nos íbamos a Princesa, ahí a Moncloa, que había, digamos, un centro de ocio más o menos universitario, en las calles pues Altamirano, Benito Gutiérrez, había unas tascas como el Quinto Toro, el Chapandaz, Manolo, y allí nos tomábamos los vinos y cuando terminábamos pues nos íbamos a casa y a estudiar. Eso era, digamos, lo que he podido resaltar de mi actividad cuando era una estudiante de esta facultad. Muy bien, ¿cómo ha cambiado? Una vez que acabaste la licenciatura, ¿cuáles fueron los pasos por los que decidiste dedicarte a la docencia universitaria? ¿Cómo recuerdas la etapa de la tesis doctoral? ¿Y tienes alguna anécdota así que quieras contarnos? Pues cuando estaba en quinto curso de la carrera, el profesor don Fernando Borriel Martí me dijo que si quería bajar a los laboratorios de segundo de la química analítica cualitativa y le dije que sí. Y entonces, poco a poco, después que sí conseguí una ayudantía en prácticas, que sí una beca, y en cuanto me di cuenta pues ya estaba haciendo la tesis doctoral. En aquel tiempo pues estaba en el departamento, estaba ubicada la sección de espectroanálisis e hidroquímica, que era una sección que pertenecía al Instituto de Dafología y que era, claro, una sección del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y ahí esa sección estaba dirigida por la doctora Carmen Álvarez Herrero y ahí hice la tesis doctoral. La etapa de la tesis doctoral para mí fue un poco agridulce porque, claro está, yo la docencia la daba en el departamento y la investigación la hacía en el consejo. Y esa sección del consejo realmente estaba muy bien equipada. Tenía un espectrógrafo de emisión atómica que era pues un instrumento no frecuente en los laboratorios de análisis y, por ejemplo, había uno análogo en la Junta de Energía Nuclear, que era un organismo que realmente estaba muy bien dotado para la investigación. Luego después había pues mucho dinero para pagar, por ejemplo, pues las traducciones al inglés, los congresos, y además teníamos una secretaria particular para la profesora Carmen Álvarez Herrero, y esa era Toñi, se llamaba Toñi, y realmente fue la que nos enseñó a otra persona y a mí, que estábamos haciendo la tesis allí, la que nos enseñó pues a manejar pues todos los instrumentos que teníamos que utilizar para la tesis. Una anécdota. Pues si tengo que contar una anécdota, sobre todo quiero contar la anécdota desde el punto de vista de lo distinto que era la forma de actuación en el tiempo que yo estuve haciendo la tesis doctoral y ahora. Mi tema de investigación era así, muy pomposo, se llama estudio espectroanalítico de los elementos traza contenidos en el cabello de individuos de enfermedades fisiológicas,
y realmente lo que se traducía es ver si el cabello podía reflejar la enfermedad del individuo. Y para ello teníamos que coger la muestra, y la muestra de cabello que después analizábamos. Y era tan fácil como para pedir permiso al médico de turno del hospital correspondiente, decir que ibas de la Universidad Complutense, probablemente eso abría puertas, entrabas allí y con una tijera y un plástico, una bolsita de plástico, pues cogías el cabello de los individuos. Unos se dejaban, otros no, porque había gente que decía, si yo lo único que tengo bien es el pelo, yo me quedo con el pelo y usted no me lo quita y tal, que cogíamos muy poquito, claro, evidentemente. Entonces era tan fácil conseguir la muestra que yo no digo que estuviera bien hecho, pero desde luego te facilitaba mucho la vida. Ahora sería una cuestión de protocolos, firmas, peticiones, yo qué sé, en tiempos, periodos, hasta que te responden y tal. Actualmente sería imposible así. Y eso es lo que la anécdota que digo de lo fácil que me resultó y lo difícil que me resultaría ahora hacer exactamente lo mismo. Muy bien. Hablando de docencia y de investigación, para la promoción en general y la tuya en particular, a profesor adjunto, que era la figura que en aquella época teníamos, ¿cómo eran los ejercicios de promoción? ¿Y era más importante un buen currículum docente o un buen currículum investigador? Pues la promoción más importante en mi carrera fue la de adjunto, porque era la promoción que te estabilizaba. Eran unas oposiciones que se hacían a nivel nacional, es decir, salían para toda España, y luego pues si las sacabas ya te quedabas en el centro donde estabas impartiendo tu docencia. Y la verdad es que la competencia era fuerte y las pruebas en aquel entonces de profesor adjunto eran angustiosas, vaya. Había un segundo ejercicio que se llamaba la encerrona, que consistía en que del programa que se presentaba de química analítica, con 100 o 120 temas, elegías 3, o sacabas 3, la bola con 3 temas, el tribunal te elegía 1, te encerrabas durante 3 horas sin posibilidad de moverte en el aula y inmediatamente tenías que defender el tema que habías estudiado durante 1 hora. Bueno, a mí me eligieron el tema que eso nunca se me olvidará, te olvida, que eran las interferencias del tercer grupo de la marcha analítica de cationes. Y cuando ya llevaba como 3/4 de hora hablando de las interferencias del tercer grupo, ya no sabía yo de dónde sacar tantas interferencias. Y yo creo que el tribunal también se angustiaba de la dificultad que era seguir con el tema hasta cumplir la hora, porque no te podías retirar antes, tenías que llegar a la hora. Y bueno, esa era una experiencia tremenda. Y luego pues había un práctico que era como como un ejercicio de la química analítica cualitativa, pero más complejo. Bueno, yo creo que esta fue la última promoción de profesor adjunto de esta forma, y ya después se hacía a petita escala en el laboratorio. Y era tremendo porque, claro, aquí venían gente que quería sacar la plaza de toda España. Y entonces las pruebas se hacían en el departamento, en edafología, y a lo mejor para cumplir el temario, pues con 2 libros bien elegidos tenías bastante, pero por si acaso te llevabas 80. Y entonces ibas con una maleta llena de libros, gente que venía de toda España, en un pasillo haciendo cola hasta que te tocara. Y eso la verdad es que fue terrible. Si tengo que decir que era más importante en aquel entonces, si era más importante tener un currículo docente o tener un currículo investigador, pues yo creo que era importante sí tener un currículum investigador, porque el primer ejercicio
de estas oposiciones pues era una exposición de méritos y ahí pues contabas toda tu investigación y la docencia y tal. Pero en ese primer ejercicio pasaba a todo el mundo. Cuando te daban el hachazo es en la encerrona y después ya al final se remataba o remataban con el práctico. Entonces, si nos damos cuenta cómo eran los ejercicios de la oposición, pues fundamentalmente eran ejercicios docentes. Y yo creo que por eso en aquel entonces se le daba mucha importancia a la docencia. Muy bien. ¿Cómo has vivido la evolución de la docencia y de la investigación a lo largo de tu carrera como profesor universitario? ¿Ha sido fácil simultanear ambas vertientes? Pues bueno, de la evolución de la docencia casi no voy a hablar porque he oído las entrevistas de profesores que han hecho entrevistas antes que esta y ellos han contado, muchos de ellos han contado muy bien cómo fue la evolución de la docencia, de los planes de estudios existentes a lo largo de estos 50 años. Lo que sí quiero centrarme un poco es en cómo ha sido la evolución de la investigación, que desde luego ha sido de forma espectacular entre los 80 y los 90. Y yo quiero reivindicar en este momento a la profesora Carmen Cámara Rica, que creó un grupo de investigación muy grande, es decir, con muchos profesores, y que se alimentaba fundamentalmente de proyectos europeos que eran simultáneos en el tiempo. Es decir, que teníamos varios proyectos europeos y con ellos se compró pues, una instrumentación de vanguardia, que es la que utilizábamos para hacer nuestras investigaciones. Y me cabe el honor de haber pertenecido durante casi todo el tiempo al grupo de investigación de esta profesora. Luego después, pues, Mila, tú y yo, y con alguien más, formamos un pequeño grupo, pero sin separarnos del grupo grande, sin separarnos del grupo de Carmen. Y creamos, y conseguimos el proyecto CEPLACA, que en este pequeño grupo de investigación, un proyecto europeo, que nos dio mucho trabajo, pero también nos dio muchas satisfacciones. Y en cuanto a si ha sido fácil simultanear la docencia y la investigación, pues la verdad es que no es nada de fácil, porque ambas demandan mucho tiempo y mucho esfuerzo. Si tengo que dar mi opinión, que yo creo que es para lo que estoy aquí, pues yo creo que la docencia está infravalorada y la investigación siempre ha estado un poco sobrevalorada. Porque la investigación hay muchas formas, te la barema mucha gente y te la reconoce mucha gente, pero ¿quién te reconoce el ser un buen docente? Pues los alumnos. ¿Y quién oye a los alumnos? En los años 90 se hicieron unas encuestas que estaban muy bien hechas, que creo que después pues, no se han servido para nada. Y si ya nos centramos casi en estos tiempos, el tramo docente, es decir, los quinquenios se los dan a todo el mundo, y los sesenios, es decir, el tramo investigador, pues te lo tienes que ganar. Es decir, que para mí, pues la docencia no está lo suficientemente valorada, pienso, tanto como la investigación. Muy bien. Resaltas, porque siempre en tu corazón estuvo la docencia y la investigación, la docencia ocupó un lugar el más importante quizás. Pero yo quiero volver a la investigación por lo de que se comenta hoy, al hilo de ese proyecto que yo pienso que fue un poquito diferente, el proyecto de CEPLACA, donde fuiste coordinadora del proyecto, que participaban, creo recordar, 8 instituciones y universidades europeas, 3 empresas multinacionales, y ya se hablaba del riesgo, era emisión de contaminantes de automóviles, de catalizadores, se hablaba del riesgo para la población, había estudios de superficie, de atmósfera, se monitorizaban las atmósferas. Claro, eso viene un poquito al hilo de hoy en día, cómo está la investigación, que los proyectos tienen que ser multidisciplinares, interdisciplinares, con transferencia tecnológica, participación de empresas, riesgos, evaluación de riesgos.
¿Cómo ves en aquella época, porque estamos hablando de finales de los 90, y ahora, cómo ves aquel proyecto que bueno, implicó a mucha gente y lo que hay ahora? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo ahora, lo que hay ahora prácticamente no lo conozco, porque hace tiempo que salí de esta facultad, ahora ya 4 o 5 años, y entonces, digamos, me evadí de continuar en el día a día de eso. Yo pienso que el proyecto CEPLACA fue un proyecto muy ambicioso, pero es que antes nos había abierto las puertas el pertenecer al grupo de Carmen Camararica. Es que en ese grupo nos acostumbramos a los proyectos europeos, a salir a Europa, a investigar con gente que tenía mucho peso específico en Europa. Entonces, pues lo vi como una continuación ambiciosa de lo que previamente estábamos haciendo. Yo no te puedo decir ahora cómo estáis llevando a cabo los proyectos de investigación, pues probablemente también se participará en proyectos europeos, también, yo qué sé, darán dinero en las asesoras para que los grupitos de investigación se sigan manteniendo. No te sabría decir mucho de lo que me preguntas, pero lo que sí pienso es que el proyecto CEPLACA nos dio mucho trabajo, pero también nos dio mucha satisfacción. Mucho aprendizaje, quizás, y cambio de mentalidad. ¿Cómo piensas que estaba la química analítica considerada en esos años frente a otras ramas del conocimiento de la química dentro de la propia Facultad de Químicas? Vamos a ver, ¿cómo te cuento? El Departamento de Química Analítica en los años 70, 80, principios de los 80, pues tuvo una situación muy singular, y una situación muy singular durante mucho tiempo, porque coincidieron prácticamente al mismo tiempo pues don Fernando Bourriel Martí y 3 profesores agregados que fueron Juan Antonio Pérez Bustamante, Alfredo Sanz-Medel y Pedro Sánchez Batanero, que eran profesores agregados. En 1975 se jubiló don Fernando Bourriel, pero ya hacía tiempo que no venía al departamento, pues porque estaba enfermo. En 1976 el profesor Juan Antonio Pérez Bustamante sacó su cátedra de Cádiz y se fue. En 1978 Alfredo Sanz-Medel, el profesor don Alfredo Sanz-Medel, sacó su cátedra en Oviedo y se fue. Y poco tiempo después, pues el profesor Pedro Sánchez Batanero se fue a la Universidad de Valladolid también como catedrático. Cuando se jubiló don Fernando Bourriel en el año 75, vino el profesor don Felipe Lucena Conde. Y ese profesor tenía muchísimo peso específico y era un hombre muy importante porque había sido director general de universidades e investigación. Y vino y ya pensamos que esa era la salvación del departamento, pero murió a los pocos meses. Después vino el profesor Gallego y también tampoco duró mucho porque murió pues, en el despacho en la facultad. Entonces hubo ahí unos años en los cuales no teníamos realmente un catedrático estable y yo creo que eso nos perjudicó mucho a la hora en comparación pues, con otras ramas de la Facultad de Química. Por ejemplo, yo creo que nos perjudicó, claro, esto es una opinión muy personal, pero yo creo que nos perjudicó tanto en dinero como en adquirir las plazas docentes. Después, claro, vino el profesor don Luis María Polo Díez y ya se empezaron a crear las cátedras y ya la situación cambió. Pero ahí tuvimos unos años en los cuales nos costaba levantar cabeza desde mi punto de vista, claro. Bueno, ¿tienes algún consejo para los jóvenes profesores y para los alumnos que vayan a cursar sus estudios en nuestra facultad?
Pues no estoy muy segura de que yo pueda dar un consejo, porque es que la universidad que yo viví no tiene nada que ver con la universidad o con la facultad de químicas que yo creo que existe ahora, o al menos, pero bueno, aún así me puedo arriesgar a dar algún consejo. A los jóvenes profesores, desde el punto de vista de la investigación, pues yo le diría que fueran valientes y que fueran honestos. Y en cuanto a la relación de esos profesores con los alumnos, tanto para la docencia como para la investigación, pues que potencien la capacidad científica y racional del alumno, de forma que cuando ellos tomen decisiones, pues esa decisión esté avalada por un razonamiento lógico. Si tuviera que hacer un símil para que esto que pienso pues, se entendiera más, yo diría que como si tenemos una ciudad extensa, plana, con toda su infraestructura, y eso sería la base del conocimiento. Y sobre esa base del conocimiento, el alumno puede, según su capacidad, levantar su rascacielos. Entonces, ese rascacielos que levante sobre la base del conocimiento tendrá unos cimientos profundos y para mí llegará a buen término. ¿Qué pasa si el alumno hace su rascacielos sobre un desierto, sobre algo que no tenga una base? Pues ese rascacielos no tiene cimientos y por lo tanto yo pienso que no llegará a ningún sitio. Yo creo que esto es, yo creo que pues por ejemplo a los alumnos que van a venir a la facultad, a los millennials, a la generación Z, pues que tienen que conseguir pues construir sus rascacielos dentro de esa ciudad que es la base del conocimiento, y los profesores tienen que proporcionarle al alumno las bases del conocimiento para que se hagan sus propias estructuras. Y lo veo así. Pero bueno, esto no es una novedad, esto también sirve para hace 50 años. Lo que pasa es que siempre hay que tener una base y es lo que el profesor tiene que darle al alumno, la base. Muy bien. Bueno, ya para ir acabando, ¿tienes algo más que añadir? ¿Nos quieres acabar esta entrevista con alguna reflexión? Pues yo lo que añadiría es dar las gracias por darme la oportunidad de estar aquí hablando de esta facultad que tanto he querido. Me ha hecho mucha ilusión, pues porque he recordado lo que fui y no soy, lo que hice y no hago ahora. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño, pero no con añoranza. Y hay una cosa, Mila, que ya va directamente dirigida a ti. Vamos a ver, llevas ya prácticamente 40 años de docencia aquí en esta facultad, tú. Es decir, que probablemente tú también tienes muchísimas cosas que decir. Cuando te sentaste casi por primera vez en un aula en esta facultad, pues yo creo que ya estaba yo enfrente de ti. Cuando me jubilé, también estabas tú allí, enfrente de mí. Y a lo largo de esta carrera investigadora, fundamentalmente, que hemos tenido tú y yo dentro del grupo de Carmen, o cuando ya más o menos nos separamos de ese grupo, sé que en un momento tuviste que elegir entre la seguridad y la fidelidad. Y detrás de la fidelidad estaba yo. Te lo agradezco. Bueno, esto sí que no me lo esperaba. En fin, es otra opinión o enseñanza sobre la carrera quizás docente universitaria y a los retos que a veces, o disyuntivas, que nos tenemos que enfrentar y que hay que elegir caminos que siempre llevan a algún sitio. Muchas gracias, espero que eligiera bien.
Pues nada, damos por finalizada esta entrevista. Muchas gracias y muchas gracias, María Antonia, por compartir con nosotros tus vivencias, experiencias y recuerdos. Estupendo, gracias.